explica toda la información del COCOMO 2. Todos los manuales de usuario se pueden traer, se pueden imprimir, y distintas herramientas que ayudan a hacer las estimaciones con el COCOMO 2. Son herramientas libres que se pueden bajar y se pueden ejecutar en nuestros propios PCs, y nos van a ayudar y nos van a guiar en la estimación con la nueva versión del COCOMO. Entonces, muy rápidamente, aunque ya digo que esta es una versión que es experimental, creo que es interesante dar una visión rápida sobre qué es lo que ofrece de distinto frente a la versión inicial del COCOMO. Entonces, el COCOMO 2 básicamente lo que intenta es continuar con la misma filosofía del método COCOMO, es decir, con los mismos conceptos, ajustar el método COCOMO inicial a los nuevos sectores del mercado que hemos visto, y ir ajustando el COCOMO, la versión que se aplica del COCOMO, la técnica que se aplica del COCOMO, según la información que nosotros tengamos disponible en cada momento. Básicamente se ha hecho un estudio de los distintos tipos de mercado de software que pueden existir actualmente, y en esta figura lo que tenemos representado son los distintos niveles o los distintos sectores que se han identificado. Se ha identificado un sector que se ha denominado programación por el usuario final, que es todo aquel sector de la informática donde los propios usuarios se generan sus propias aplicaciones, por ejemplo, actualizando o modificando hojas de cálculo o modificando bases de datos que son comerciales. Entonces los usuarios se generan sus propias aplicaciones, cambiando algunos parámetros, por ejemplo. Después tenemos otro sector, que es el sector de la generación de aplicaciones, que es el sector del mercado del software que precisamente construye esas aplicaciones comerciales, como pueden ser generadores de bases de datos o procesadores de texto, hojas de cálculo, todo el sector del mercado que se encarga de construir estas aplicaciones. Después tenemos otro sector, que es el sector de composición de aplicaciones, que es el sector del mercado que básicamente se dedica a construir aplicaciones ad hoc para los distintos usuarios, para las distintas empresas. Son las típicas empresas de desarrollo de software, son las que trabajan dentro de este sector. Después tenemos otro sector, que es la parte de integración de sistemas, que es el sector del mercado que se encarga de la construcción de sistemas embebidos. Por ejemplo, los sistemas software que están incluidos pues dentro de los automóviles o dentro de las agendas electrónicas, todo este tipo de aplicaciones software que están embebidas dentro de otro tipo de componentes. Y por último está el sector de la infraestructura del software, que es el que se dedica a la construcción de sistemas operativos, de gestores de bases de datos, en fin, de lo que son las plataformas, los compiladores, todo lo que es el software de sistemas que se utiliza para generar las distintas aplicaciones. Bien, entonces el COCOMO 2 intenta ajustarse a estos tres tipos de sectores en el mercado. Para ellos, lo que es la programación por el usuario final, es decir, que el usuario coge y se genera su aplicación, por ejemplo, adaptando una hoja de cálculo, ellos piensan que no requiere una estimación porque se puede hacer en pocos días. Después tenemos el sector de composición de aplicaciones, donde la técnica que se utiliza es la técnica de puntos de objeto. Y después tenemos los tres sectores de generación de aplicaciones, de infraestructura y de generación de sistemas, donde van a utilizar tres tipos de técnicas de estimación: los puntos de objeto, el diseño temprano y la posarquitectura. Básicamente, el uso de estos tres tipos de técnicas depende de la cantidad de información que nosotros tenemos a la hora de hacer esta estimación. Para sacar los puntos de objeto, vamos a ver que básicamente lo que necesitamos es identificar el número de pantallas que se van a generar, el número de informes que se van a generar, el número de componentes que se van a generar. Entonces, esta técnica de estimación se utiliza para estimar cuál va a ser el esfuerzo y la duración dentro de la fase de requisitos para generar esos requisitos, utilizando, por ejemplo, herramientas de prototipado. Entonces, el uso de esas herramientas de prototipado para generar los requisitos, el tiempo que vamos a emplear en el uso de esas herramientas y la generación de esos requisitos es lo que se denominan, lo que se va a obtener mediante los puntos de objeto. Y después tenemos el diseño temprano y la posarquitectura, que se van a aplicar a medida que nosotros vamos teniendo más información. Vamos a ver muy brevemente cada una de estas tres técnicas. Todo esto lo tenéis, como decía antes, en unos manuales que son públicos en la dirección de internet que tenéis en la documentación.
Bueno, como decía, vamos a ir viendo los tres tipos de técnicas o los tres tipos de modelos de estimación que se aplican dentro del COCOMO 2. Entonces, vamos a empezar por los puntos de objeto. Muy brevemente, los puntos de objeto lo que hacen es intentar sacar una estimación del número de pantallas, del número de informes y del número de componentes 3GL que se van a poder generar como consecuencia de esta aplicación. Y después se va a calcular la complejidad. Tenemos aquí unas tablas que nos dicen cómo calcular, por ejemplo, en este caso, la complejidad de las pantallas en función del número de fuentes de tablas de datos que nosotros tengamos y del número de vistas que van a contener en cada una de esas pantallas. Una tabla semejante la tenemos también para el cálculo de la complejidad de los informes, identificando las fuentes de datos que nosotros tenemos que generar para sacar esos informes y el número de vistas. Una vez que hubiéramos calculado el número de pantallas, el número de informes y el número de componentes y la complejidad de cada uno, lo que vamos a hacer es asignarle un peso. Entonces sabemos que una pantalla de complejidad baja, por definición, la técnica lo ha propuesto así, dice que mide o que va a equivaler a un punto de objeto. Una pantalla de complejidad media van a ser 2 puntos de objeto y una pantalla de complejidad difícil pues van a ser 3 puntos de objeto, por ejemplo. Entonces nosotros deberíamos hacer un proceso parecido al que hemos hecho con los puntos de función, calcular número de pantallas, número de informes, número de componentes y determinar la complejidad de cada uno. Y después calcular esta tabla y sacar un número de puntos de objeto. Después lo que podríamos hacer es incluir un porcentaje de reutilización, es decir, cuáles de esos puntos de objeto, cuáles de esas pantallas, cuáles de esos informes los vamos a poder, ya están implementados de alguna manera y simplemente nosotros los vamos a reutilizar. Entonces, eso es lo que vamos a calcular con los nuevos